Domingo Velázquez Cruz. Estoy presentando mi tesis, que es el cuerpo de conocimiento para el desarrollo del pensamiento algebraico en la educación media superior, asesorado por el Dr. Justino Ramírez Rodríguez en la materia de Seminario de Investigación 3 del doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. A continuación, el contenido de esta presentación. Primero, introducción, marco contextual, marco referencial, marco filosófico actual, marco metodológico, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. El aprendizaje del álgebra es esencial para la formación académica de los estudiantes de cualquier campo del conocimiento. Introduce en el manejo de conceptos abstractos. Sin embargo, su enseñanza ha probado ser compleja y es difícil alcanzar logros en esta área. Por estas características es que el álgebra es uno de los temas más difíciles de enseñar en la educación media. En el marco contextual, abordamos que no solo es importante la estructura, sino que también es necesario recopilar una serie de recursos didácticos, como podrían ser instrumentos de evaluación, estrategias didácticas, planes de clase, que permitan no tan solo definir qué elementos deben considerarse en esta propuesta y cómo se relacionan y se retroalimentan entre sí, sino que también permita proveer de medios necesarios para su implementación, es decir, estrategias tangibles, instrumentos tangibles, herramientas tangibles, además de que se incorporen en ellos experiencias implementadas con éxito. En cuanto al contexto de este trabajo, tenemos que la investigación se llevó a cabo en el Centro de Bachillerato Tecnológico 3, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, que pertenece a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y que oferta las carreras de técnico en informática, técnico en gastronomía y técnico en mecatrónica en los turnos matutino y vespertino. La formulación del problema está de la siguiente manera. En el 2018 los resultados obtenidos por los alumnos de tercero de secundaria indicaron que el 59% de los estudiantes se encuentran en el nivel 1, que es un dominio insuficiente, es decir, que más de la mitad de los alumnos que recibimos de nuevo ingreso a la educación media superior no tienen ni el conocimiento más básico de las matemáticas, por lo que se tiene que partir prácticamente de cero en cuanto a lo que es el pensamiento algebraico. 18% se encuentran en el nivel 2, que es un dominio básico, 15% en el nivel 3, que es donde ya tenemos un dominio satisfactorio, y solamente 8% en el nivel 4. Esto ocasiona que haya grupos muy heterogéneos, donde más de la mitad de los alumnos tienen un conocimiento insuficiente y apenas una tercera parte de ellos tiene conocimiento suficiente para trabajar con los materiales propios de la educación media superior. La pregunta de esta investigación ¿es posible mejorar el desarrollo del pensamiento algebraico en los estudiantes de educación media superior? La propuesta de solución es conformar un compendio en el cual se defina lo que es el pensamiento algebraico, el nivel de logro que debe de tener un estudiante de educación media superior, qué elementos lo conforman y además proporcionar una serie de herramientas didácticas como planes de clase, instrumentos de evaluación, entre otros, para poder aplicarlo de manera exitosa. La justificación es que al revisar los resultados nacionales obtenidos a partir de la aplicación de la prueba Planea, es claro que los estudiantes cuentan con serias deficiencias al ingresar. No hay una clara caracterización de lo que es el pensamiento algebraico, tampoco hay un compendio que estructure y dé coherencia a los instrumentos didácticos disponibles, los cuales de momento se manejan de manera separada, pero es necesario organizarlos, catalogarlos y evaluar su efectividad para desarrollar el pensamiento algebraico, para poder incorporarlos en una estructura que les dé coherencia y sentido. En lo que respecta a la delimitación, la presente investigación busca estudiar los diversos artefactos educativos que permitan desarrollar el pensamiento algebraico.
para identificar cuáles son los que más pueden contribuir al desarrollo de este en los alumnos de matemáticas en el Centro del Bachillerato Tecnológico. El objetivo general es elaborar un cuerpo de conocimiento para desarrollar el pensamiento algebraico en educación media superior, que permita contar con las herramientas didácticas necesarias para definir qué elementos conforman el pensamiento algebraico de acuerdo con los planes de estudio vigentes, definir herramientas didácticas que permitan desarrollar el pensamiento algebraico, y elaborar un compendio organizado de ejercicios, prácticas, planes de clase, entre otros que permita un correcto y exitoso marco referencial. Aquí tomamos 3. El primero es el cuerpo del conocimiento para el análisis de negocios, BABOK por sus siglas en inglés. El segundo es el cuerpo del conocimiento para la gestión de proyectos, PMBOK. Y el tercero es el cuerpo de conocimiento para la ingeniería de software, SWIBOK. Aunque en México no se utilizan de una manera generalizada en todas las áreas del conocimiento, en otros países han tenido grandes resultados en áreas que son de difícil definición, como lo que es analizar un negocio, gestionar un proyecto o desarrollar un software a través de compendios donde se recaban todos los instrumentos que se tienen, se organizan y se estructuran para poder aplicarlos a las distintas tareas que se tienen que enfrentar. Esto sirve como una guía de referencia para los profesionistas del área donde pueden identificar las etapas, por ejemplo, del análisis de negocios, qué subetapas o fases conforman cada una de esas etapas y qué herramientas pueden usar en cada una de ellas, así como cuáles son las más adecuadas para ese momento. Filosófico actual. El álgebra es una poderosa herramienta para la resolución de problemas y el modelado de situaciones de la vida real. Además, es esencial para aprender una gran cantidad de conceptos matemáticos. Sin embargo, enseñarlo es una tarea compleja y es difícil alcanzar logros en esta área. Además, los estudiantes tienen muy poco interés en el estudio de esta materia. Todo esto ocasiona que se considere que el álgebra es básico para definir qué individuos pueden aprender matemáticas y cuáles no. Porque hasta el momento en muchos lugares se tiene una concepción de que hay gente que sirve para aprender álgebra y hay gente que no sirve. Y no es tanto así. Se considera que se puede enseñar álgebra a cualquier estudiante, pero no se deben de utilizar los mismos instrumentos, herramientas, estrategias con todos los estudiantes, porque en ese caso habrá un grupo que no podrá lograrlo adecuadamente. En cuanto al estado actual del fenómeno de investigación, en la evaluación que se aplicó al planteo de los alumnos de bachillerato, 63% se encuentran en el nivel más básico de desempeño en el área de matemáticas, lo que implica que durante sus estudios de educación media superior, para el nivel que debe de tener un estudiante de educación media superior, el problema se agrava, con un 89% de ellos en los dos niveles más básicos de desempeño, 11% en el nivel 3, que es bueno, y solamente 2% en destacado. Esto quiere decir que si bien llegan ya con carencias a la educación media superior, esas carencias se ven agravadas durante su formación de bachillerato. Marco metodológico. La investigación se aplicó a una población de 1086 alumnos con una muestra de 376. El tipo de muestreo que se utilizó fue probabilístico al azar simple, es decir, que todos tenían la misma posibilidad de ser elegidos. El tipo de medición fue cualitativa y el instrumento metodológico fue para codificar las respuestas. En cuanto a los conceptos básicos del lenguaje algebraico, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Cabe mencionar que la evaluación fue indirecta, es decir, se les preguntó a los docentes por cada uno de los alumnos seleccionados qué tan de acuerdo o en desacuerdo están en que se logró esa competencia en particular por ese alumno.
Lo que nos demuestra es que en cuanto a los conceptos básicos del lenguaje algebraico, las deficiencias son notorias, en especial la carencia que tienen para identificar la dependencia funcional de las variables. Para ellos es muy difícil comprender que el valor de una variable puede cambiar y que es desconocido, que no se sabe. Trabajar con un valor desconocido es algo que les cuesta mucho trabajo cuando inician el desarrollo. En cuanto a patrones numéricos y simbolización algebraica, alrededor del 40% tiene problemas con ambos aspectos. Tienen problemas para identificar un patrón numérico y también para simbolizar cualquier situación de la vida real utilizando álgebra. De hecho, los alumnos no reconocen la utilidad de la simbolización algebraica, lo que es importante porque deben de poder identificar el tipo de simbolización que deben aplicar para poder transitar con éxito. En lo que se refiere a sucesiones y series numéricas, de igual manera alrededor del 40% de los alumnos presenta problemas serios, en especial en identificar las series numéricas particulares y los diferentes tipos de sucesiones. Sin embargo, sí son capaces de identificar qué cambia, cómo cambia y cuánto cambia, pero no pueden identificar el patrón que determina la manera en que está cambiando. En lo que corresponde al trabajo simbólico, el desempeño es mejor que en las demás áreas del pensamiento algebraico. Cerca de la mitad de los estudiantes tienen un desempeño suficiente y alrededor del 30% tienen un desempeño bueno. Esto quiere decir que realizan adecuadamente operaciones con polinomios y pueden factorizar de manera básica los trinomios. En representación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, el desempeño es muy similar al de las otras áreas, presentando serias carencias para trabajar con ecuaciones lineales en diversos contextos, además de tener problemas para interpretar adecuadamente las soluciones para las ecuaciones lineales. El concepto de ecuaciones lineales es difícil de ellos para comprender y es muy difícil de trabajar, sobre todo por las carencias que traen de las áreas. Después de lo observado se llegó a las siguientes conclusiones. Al ampliar la educación media superior a sectores que tradicionalmente han sido relegados, una mayor cantidad de alumnos que ingresan no tienen conocimiento suficiente para poder concluir con éxito sus estudios en este nivel educativo. Por eso es de suma importancia incluir una mayor cantidad de ejercicios de repaso y o nivelación que puedan realizarse con la menor intervención posible del docente para que puedan atenderse al mismo tiempo a los alumnos que sí cuentan con los conocimientos necesarios. Como lo comentaba, estos grupos son muy heterogéneos. Hay grupos donde tenemos 2/3 de alumnos con una deficiencia seria, mientras que 1/3 está en una parte de desarrollo normal. Bueno, debe de haber o deben identificarse estrategias para poder trabajar con ambos grupos de manera simultánea porque así se nos requiere. Por ejemplo, con una colección de ejercicios de nivelación que se les puedan poner para que los desarrollen tanto en clase como en casa mientras se trabaja con los alumnos que sí tienen las competencias. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser la mayoría de los alumnos con rezago, se atiende esa población de manera prioritaria y se deja relegados a los que tienen los conocimientos en un nivel adecuado de desarrollo. Al hacer esto, retrasamos la formación de los que ya vienen con una formación adecuada y por eso es que al salir de la educación media superior el problema se agravó, porque nosotros mismos hemos ocasionado que se atrase la formación de esos estudiantes. A continuación, algunas de las referencias más relevantes de mi trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde.